Buenas tardes equipo, ¿cómo están todos por acá? ¿Me confirman si me escuchan correctamente, por favor? Sí, sí, le escuchamos y le vemos correctamente. Buenas tardes a todos. Muchas gracias. Líderes, veo todavía faltan algunos por entrar. Eh, Hemos avanzado con las evaluaciones de las actividades. Ya pueden ir validando hasta el día de ayer. Lo que entregaron hasta el día de ayer ha sido evaluado. En su área de calificaciones pueden ir verificando el estatus, cómo van avanzando, ¿bien? Los que aún todavía tienen tareas pendientes por entregar, todavía están a tiempo de ponerse al día. Entonces, es importante que lo hagan a la mayor brevedad posible. Pues el día de hoy vamos a estar viendo las últimas dos unidades de este curso intermedio, ¿bien? Entonces, es importante que avancen a la mayor brevedad, pues recordarles que el mínimo para aprobar son 60 puntos y que el prerequisito del módulo avanzado es precisamente haber aprobado el intermedio. O sea que deben aprobar este módulo para poder entonces avanzar al avanzado. Entonces es muy importante que se pongan al día con todo lo pendiente y el que esté al día, pues perfecto. Veo algunos participantes del grupo de algunos grupos que todavía no han accedido a la plataforma. Les compartí a los diferentes departamentos de capacitación esos listados para que todavía están a tiempo. Esta semana todavía les queda para avanzar en ese sentido. O sea que si hay, por lo menos, si hay intención, entiendo que lo pueden lograr. Entonces, para el día de hoy tenemos dos unidades. Tenemos la unidad 4 en la cual vemos el concepto de gráficos y tablas dinámicas. Y también tenemos la unidad 5 en la cual vemos varios puntos interesantes de lo que es Excel intermedio. Aquí vamos a ver el tema de la validación de datos. Esa validación de datos la vamos a combinar con funciones como función sí, eh, para tener aquí una prueba lógica de si quizás si un participante aprobó o reprobó. Esto también lo vamos a combinar con un formato condicional y como para ponerle ahí ese cherry al frozen, vamos a agregar también la parte de seguridad. Bien, la parte de seguridad en las hojas de Excel. O sea que realmente esta actividad es muy rica en contenido y les va a ayudar a ustedes poder combinar diferentes conocimientos que han ido viendo en el paso de las diferentes unidades, tanto en el módulo básico como en el intermedio, precisamente combinar diferentes herramientas para tener un trabajo un poquito más eh, seguro, podemos decirlo así, que sea más seguro, pues nos permite validar la información que sea específica que se puede introducir y también permite lo que es ser más productivos. Bien. Porque no tenemos que estar pendientes de corregir algunos errores que pueden ser cometidos en la inserción de los datos. Entonces, ese punto es importante a tomar en consideración también. Entonces, como parte de la unidad 4, básicamente aquí se muestra la instrucción y los objetivos de dicha unidad, en la cual se busca que, concluido el tema, los participantes estarán en la capacidad de insertar gráficos y tablas dinámicas con facilidad y generar reportes. Bien, esos son los puntos que se esperan, los objetivos que se esperan por acá. Al igual que en las unidades anteriores, teníamos material audiovisual de apoyo que les va a ir guiando paso a paso en la realización de las actividades. Entonces, es muy importante que
Si tienen alguna duda, puedan seguirlo al pie de la letra. Y sé que van a alcanzar el objetivo. Como parte del material didáctico, recordándoles que acá todavía continuamos con el manual de la guía, el manual didáctico de la unidad 1. En la unidad 4 todavía continuamos con esa parte. Aquí se les pide que vamos a trabajar con los gráficos y funciones financieras. Si han leído el tema, les dejo este pequeño ejercicio. Mencionar un tipo de gráfico, un solo, es suficiente con uno solo. Realmente este foro es bien fácil, no hay mayor complejidad en esto, o sea que sin leer la guía yo sé que muchos van a poder contestar con facilidad. Bien, entonces, muy interesante ese punto. En cuanto a las actividades prácticas, tenemos dos, actividad 1 y la actividad 2. En la actividad 1, lo que se busca acá es trabajar con las tablas dinámicas. En el módulo básico, nosotros trabajamos con las tablas estáticas. Bien, en este módulo ya intermedio empezamos a trabajar con la tabla dinámica. Básicamente la diferencia que hay varias diferencias en cuanto a las tablas estáticas y los gráficos estáticos y la gráfica dinámica. La primera diferencia es la facilidad con la que nosotros podemos hacer cambios en los datos. También las tablas dinámicas no usan los datos de origen para, modificar los datos de origen para nosotros crear esa tabla dinámica. No se usa. Los datos de origen se mantienen intactos en esa posición y las tablas dinámicas se crean a partir de esos datos de origen en otra hoja o en otra ubicación dentro de la hoja de los datos de origen. Bien, entonces es un valor muy importante, pues yo puedo reciclar esos datos de origen y utilizarlos para diferentes funciones. Otra de las grandes ventajas es que si yo tengo insertado una tabla y un gráfico dinámico de un mismo grupo de datos, yo puedo hacer los cambios tanto en la tabla como en el gráfico y esos cambios se van a ver reflejados o en el gráfico o en la tabla de esos objetos a los cuales yo hice los cambios. Bien, entonces eso también va a sumar. Vamos a ir viéndolo en el transcurso de la actividad, se van a ir dando cuenta. Entonces, vamos a tomar una muestra, bien, vamos a tomar una muestra de algunas de las actividades, vamos a tomar uno o dos de cada práctica para que así ir como dándole esa inducción, que ustedes vayan viendo el proceso de cómo funciona y así poder ir avanzando, pues el contenido de hoy es muy extenso y debemos agotarlo dentro de la hora que tenemos para los fines. Entonces, si vemos acá, tenemos dos hojas, tenemos una con las instrucciones y tenemos otra con los datos. Bien, entonces básicamente aquí nos indica mostrar las cantidades vendidas en el año 2016-2017 por nivel de mayorista y minorista. Entonces, si vemos esto, solamente nos está hablando de tabla dinámica. Si yo voy al menú insertar, acá yo tengo la tabla, que es la estática, la que hemos utilizado hasta ahora, y por acá tenemos la tabla dinámica. Si yo quiero simplemente insertar la tabla, lo puedo hacer acá. Ahora, si quiero insertar un gráfico dinámico, tengo que venir acá a la sección de gráfico. Lo puedo insertar directamente por acá. Solamente el gráfico en base a los datos que tengo acá. Y si quiero ambos a la vez, puedo decir acá gráfico y tabla dinámica. Y esto nos va a permitir insertar ambos objetos al mismo tiempo. Bien. Pero en esta primera actividad vamos a insertar solamente la tabla dinámica para que ustedes vayan viendo cómo funciona. Entonces, yo no tengo la necesidad, si se fijan, tengo muchos registros hacia abajo. A la hora de insertar una tabla dinámica, con simplemente yo seleccionar un grupo de los datos es suficiente, o una celda dentro del grupo de los datos es suficiente. Pues una vez yo presione acá la tabla dinámica, él me va a hacer la selección completa, pues él va identificando
hacia la derecha, si finaliza acá, y hacia abajo, a dónde finaliza. Bien. Acá puedo decidir si yo quiero que esa tabla dinámica se inserte en una nueva hoja, casi siempre es la opción que elijo. O si quiero que se inserte en esta hoja, pero en un rango de datos distinto, un rango de celdas distinto. En este caso le voy a decir que es una hoja nueva. Y vemos de la clase. cómo Diana, acá... ábrela por lo menos, aunque no la esté viendo. Esperemos que la esté viendo. Diana. Entonces, señores, acá tenemos, miren, se nos insertó una hoja nueva y aquí tenemos este bloque. Bien, es el cual representa la tabla dinámica sin nosotros tener seleccionado ninguno de los campos. Entonces, podemos ver que a la derecha del menú ayuda, aquí tenemos estos menús flotantes que nos permiten cambiar las propiedades de esa tabla. Bien, si hago un clic fuera, mire, desaparecen aquí el menú flotante y desaparece acá la opción de seleccionar los campos. Entonces, vamos a ver si está perfecto. Excelente. Entonces, si se fijan, cuando yo selecciono aquí la tabla, en los campos de la tabla dinámica tengo todos los encabezados, cliente, código de venta y demás, todos esos encabezados que yo tengo acá. Mírenlo aquí, código de venta, cliente. ¿Ven? Y una vez yo selecciono cuál es la columna con los datos que yo quiero insertar, entonces él me va mostrando los datos acá. Entonces, por ejemplo, si aquí me dice mostrar las cantidades vendidas en el 2016 y 2017. Entonces ya yo puedo ir viendo, por ejemplo, cantidad y fecha son dos valores importantes, ¿verdad? Cantidades vendidas y fecha. ¿Qué otro punto me indica acá? Nivel mayorista y minorista. Bien. Entonces, si se fija, casi siempre aquí cuando le dije cantidad, él lo colocó aquí automáticamente. Los años y las fechas, miren acá donde me lo colocó, como trimestre y meses. Si yo quisiera, por ejemplo, remover trimestre, porque casi aquí no lo utilizamos, y puedo decirle aquí quitar campo. Y antes de quitarlo, por ejemplo, se van a dar cuenta que si aquí yo expando, bien, aquí tengo los trimestres, aquí tengo los meses de cada trimestre. Entonces, si aquí yo lo elimino, entonces se ven los meses de esta forma, sin los trimestres. Bien. Entonces, pero aquí también se me han agregado otros valores como el nivel. El nivel yo puedo arrastrarlo y decirle, bueno, mira, yo quiero que te muestres como columnas. Entonces, mira aquí como cuando lo coloque acá, miren como aquí me dice mayorista, minorista. Si yo puedo tener como los diferentes niveles en diferentes columnas representados por los diferentes meses. Luego me va pidiendo que debo añadir el costo total de venta y mostrar el promedio del costo total de venta. Acá yo puedo, por ejemplo, el costo total, le doy un clic y miren cómo me lo agrega aquí debajo de cantidad. Entonces ya yo tengo las diferentes cantidades y un subtotal por mayorista, minorista y demás. Cantidades. Bien. Aquí no quiero que haga mucho énfasis en los diferentes datos, pues aquí lo que busca esta práctica es no quizás mostrar una tabla dinámica lo más bonita posible, pero sí que ustedes vayan conociendo las diferentes funciones de las tablas dinámicas. Si se fijan, en este caso tengo datos insertados acá y los datos de origen siguen estando aquí intactos. Bien, entonces, muy importante cómo se maneja esta parte. Señores, si le parece admitir, por favor lo presionan para así evitar las distracciones. Entonces, por ejemplo, en este caso,
yo puedo agregar otro costo total y debajo. Aquí debajo. Entonces, por acá debajo yo puedo configurar qué tipo de función yo quiero que tenga ese campo, por ejemplo. Yo le puedo decir configuración del campo de valor. Y aquí puedo indicar si quiero que, en este caso, por defecto suma, pero quiero, por ejemplo, hacer un promedio o determinar el valor máximo o el valor mínimo. Bien, dependiendo de la función que yo quiera realizar, puedo aquí seleccionar. En este caso, vamos a utilizar promedio y le digo aceptar y ya él aquí me empieza a mostrar el promedio. E incluso, por ejemplo, aquí él me habla de 2 años en específico, de 16 y 17, y aquí yo estoy mostrando desde el 14 al 18. Entonces yo puedo por acá dar todo esto, que sea solamente 16 y 17, y aquí se muestra solamente esta información. Bien, entonces esos cambios así de fácil como yo lo estoy haciendo acá, como aquí yo le puedo decir, bueno, mira, de esta columna solamente muéstrame el minorista. Así de fácil yo puedo hacer los cambios en las tablas dinámicas. Y si tengo un gráfico dinámico enlazado a esta tabla, esos cambios se reflejan, incluso si ese gráfico está en otra hoja, de manera automática en ese gráfico. Bien, entonces son de las funciones con facilidad que podemos utilizar en lo que son las tablas dinámicas. Adicional a esto, en el menú flotante que nos aparece por acá, podemos jugar en cuanto al diseño de la tabla, como nosotros queremos que se muestre esa tabla dinámica. Hay diferentes funciones, ustedes ya ahí van a elegir la que más se asemeja a su gusto. Pueden utilizarla. Aquí pueden decidir si van a hacer filas con bandas o columnas con bandas. Todo eso pueden ustedes, si quieren, por ejemplo, acá que sea dinámico, que sea, por ejemplo, aquí una segmentación de datos, en donde, por ejemplo, si yo quiero ver las fechas, ya yo tengo acá un bloque de fecha, donde yo puedo decidir, bueno, mira, muéstrame los datos de esta fecha, 2016, 22 del mes 1 del 2016. Quizá en este escenario no aplique tanto esto, pero más adelante sí lo vamos a ver. Bien, entonces aquí tenemos los datos intactos y mayor complicación. ¿Dudas sobre este punto? Aclaración. Ángel y luego Fanny. Adelante, Ángel. Fanny. Está en mute, Fanny. Bueno, parece que... Continuamos entonces, líderes. Escucha, Entonces, ahora sí la escucho, sí. le decía que no sé si es a mí que me está pasando, pero se escucha bien cortada el audio. Ujú. ¿Qué dicen los demás? ¿Se escucha bien? Yo lo escucho Claro, bien también. claro. ¿Se escucha bien? Ok, entonces Fanny, verifique su internet, a ver si hay algo con su internet, por favor. Si está muy lejos del router o si... Continuamos entonces. Ok, entonces vamos a continuar. Por acá ya vimos este punto. Vamos a ver entonces el siguiente, la asignación 2. Bien, la asignación 2. Aquí tenemos el ejercicio y las instrucciones. Aquí básicamente se le pide la inserción de un gráfico con una tabla dinámica
que compare las ventas por clases sobre las ciudades de Caracas y Maracaibo del país Venezuela. Entonces, básicamente, vamos a hacer la inserción desde esta hoja de los datos. Voy a insertar un gráfico y tabla dinámica. Él automáticamente me hace la selección y le digo que va a ser en una hoja nueva. Aquí tengo los dos bloques que representan tanto el gráfico dinámico acá y la tabla dinámica acá. De este lado tengo los encabezados de las columnas que he seleccionado y vamos a ir haciendo los cambios en base al enunciado. Las ventas por clase, es decir, ventas y ciudad. Ciudad, si se fijan, aquí tengo las ventas, que es un numérico. Clase es, en este caso, un tipo de clase. Y la ciudad la podemos colocar acá. Y ya vemos acá cómo se va mostrando. Bueno, entonces, si quisiera aquí en filtro, puedo colocar el país. Si deseo, lo puedo tomar y soltarlo acá. Por si quiero hacer aquí un filtrado por otros países. Por ejemplo, República Dominicana, si le doy a aceptar, entonces ahí me presenta las informaciones sobre esas ciudades de República Dominicana. Entonces, para esto nos sirve el filtro. Vamos a colocar aquí nuevamente Venezuela para trabajar con las ciudades que nos indican. Entonces, si se fijan, aquí yo tengo la tabla dinámica, acá tengo los gráficos dinámicos, acá tengo mis datos de origen que no han cambiado para nada. Entonces yo puedo, acá, si hago un cambio aquí y le digo, bueno, mira, solamente quiero que me muestres la clase A y B. Le quito aquí y le digo solamente muéstrame A y B. Lo estoy modificando en la tabla. Le digo aceptar. Miren cómo se ajusta acá en el gráfico. Bien. Puedo aquí agregarle una clase nueva, que es la C. Lo agrego en el gráfico. Mírenlo acá. Y aquí también en la tabla se me agrega. O sea que yo también podría, por ejemplo, enviar este gráfico a otra hoja, mover el gráfico a una hoja nueva. Y ese gráfico va a estar en esta hoja. Y si yo hago un cambio acá de la clase, por ejemplo, aquí debajo, y agrego la clase D, y sin importar que esté en otra hoja, cuando vuelvo acá, en la tabla, tengo esa clase agregada. Bien, entonces, muy importante ese punto. En el caso de los gráficos, tenemos diferentes propiedades que podemos cambiar. Por ejemplo, acá en el diseño tenemos diferentes propiedades que lo podemos cambiar. Aquí hay varias que pueden utilizar. Incluso insertado aquí el estilo de diseño que usted quiera, también puede cambiar aquí las paletas de los colores de la barra, dependiendo de la necesidad que tenga, un color que se adapte a su imagen corporativa. ¿Bien? Adicional a esto, también podemos aquí hacer cambio de diseño de cómo yo quiero que se muestren los datos. Si quiero, por ejemplo, la información encima de la tabla, del valor real. Si quiero, todo aquí tengo, por ejemplo, una tabla de datos debajo de los gráficos. Ya ahí va a depender de lo que usted quiera hacer con sus datos. Bien, con sus datos. Entonces, aquí diferentes plantillas que pueden utilizar. También acá pueden hacer cambios. Por ejemplo, este cambio que yo hice acá, que subí ciudad desde el eje hasta la leyenda, yo puedo aquí con un solo clic intercambiarlos y ver cómo el gráfico cambia, pues ya no se va a ver en base a las clases, sino en base a la ciudad. Bien, entonces yo puedo jugar con esto acá. Al igual que por aquí puedo cambiar el tipo de gráfico. Bien, el tipo de gráfico puedo cambiarlo directamente acá. Y también puedo agregar, vamos a volverlo atrás. También puedo agregar lo que son, en este caso, aquí arriba tengo diferentes informaciones. Por ejemplo, el eje, en este caso es este eje que tengo acá con valores. Puedo quitar el título de eje. Bien, entonces puedo jugar con eso.
Título del gráfico, aquí puedo colocar la información que yo quiera y él automáticamente puedo colocar aquí el título de mi preferencia. Y por acá la etiqueta de datos, si quiero agregar en la parte superior, miren aquí donde tengo, pues si se fijan entre un valor y otro, tengo un valor que no es exacto. Entonces, más o menos es aproximado tal valor. No, no, aquí les dice exactamente cuál es el valor de cada barra. La tabla de datos, si la quiero insertar debajo, aquí debajo. Y las líneas de cuadrícula también. También la leyenda podemos agregarlo. Entonces, ya básicamente aquí es que ustedes jueguen con los datos, con este tipo de gráfico dinámico. Básicamente lo que queríamos mostrar era el uso, de cómo utilizar las diferentes funciones y que ustedes puedan visualizar que los datos en ningún momento se ven afectados. Pueden utilizarlo y reciclarlo para utilizarlo con diferentes tipos de tablas. Y si hay un cambio en los datos, pues también van a tener un cambio en la información mostrada en la tabla dinámica y en el gráfico dinámico. Bien. Entonces, deben realizar esas dos actividades y enviarla a la plataforma por los lugares correspondientes. Entonces, en cuanto a la unidad 5, vamos a ver si hay alguna duda por acá. ¿Todo bien? Excelente. En cuanto a la unidad 5, aquí tenemos un nuevo manual, una nueva unidad didáctica en la cual vamos a trabajar el tema de la validación. Una instrucción también que le va a ir guiando paso a paso sobre los puntos importantes que deben tomar en consideración. La guía tiene 18 páginas y es bueno que le den una repasadita. Bien, aquí en la parte de la hoja y el formato condicional, aquí se empieza a ver ya el formato condicional, los diferentes funciones, que esto lo vamos a estar viendo en la validación de datos, todo esto lo vamos a estar viendo en la actividad práctica. En esta unidad 5 tenemos una única actividad práctica, que aunque es una única actividad práctica, no es muy cortita que diga. O sea que tenemos muchas cosas que aplicar acá. Bien, entonces de entrada les comento. Aquí tenemos la tabla que vamos a utilizar para realizar las instrucciones. De esta que están acá, de estas instrucciones que están acá, yo voy a realizar solamente 2 o 3. Por ejemplo, valida la columna, tarea 1, 2 y 3, para que solo se puedan editar datos numéricos entre 1 y 20. Esta yo la vamos a realizar. Voy a mantener su micrófono en mute, por favor. Entonces, validar las columnas total de tarea para que solo permita entre 1 y 60. Esta no lo vamos a hacer porque él hace referencia a estas que están acá. Total de tarea entre 1 y 60. Si cada una de estas valen 20 y yo la limito a 20, entonces es obvio que la sumatoria no va a exceder los 60. Entonces, por esa razón no la utilizo. Luego está el examen final, que va entre 1 y 40. Ese también lo utilizo. Ese se utiliza acá. Pues si aquí yo valido que este es 40 y aquí el máximo va a ser 60, entonces no tengo que validar que la nota final sea igual a máximo 100. No tengo que validar esa parte. ¿Bien? Entonces, por esa razón, esta que está aquí queda fuera. Y el formato condicional sí lo vamos a hacer. Bien, entonces, ¿cómo iniciamos? Lo primero que vamos a hacer es seleccionar las celdas en la cual vamos a insertar la información. Cada una de estas en base a 20. La sumatoria de 20 más 20 más 20 son 60.
Bien, entonces aquí yo voy a trabajar con lo que se llama la validación de datos. La validación de datos nos permite a nosotros limitar la inserción de cierto tipo de datos para evitar lo que se llaman errores humanos. Entonces, por ejemplo, por defecto, si yo voy al menú datos, en la sección de herramientas de datos, aquí tengo la opción de validación de datos. Esta opción de validación de datos viene por defecto que permite a Excel insertar cualquier tipo de valor en todas las celdas. En este escenario seleccionamos todas estas celdas y le vamos a indicar que yo quiero que sea un número entero y que el número entero insertado debe estar entre 1 y 20. Bien, que es el valor máximo acá. Le digo aceptar, perdón, antes de decirle aceptar, yo quiero informar al usuario que esté utilizando la hoja de Excel cuáles son esos valores permitidos. Entonces, aquí en el mensaje de entrada se va a mostrar al seleccionar una celda de estas que van a ser configuradas. Por ejemplo, yo puedo decir valores permitidos. Entre 1 y 20. Cuando yo seleccione una de esas celdas, me va a indicar ese mensaje. Ahora, si yo aún mostrándome este mensaje inserto un valor diferente al permitido, aquí yo tengo diferentes estilos de alerta. La informativa y la de advertencia son un poquito permisivas. A mí me gusta trabajar con el alto, que te detiene, te da más seguridad. Bien. Entonces aquí podemos colocar como título error, los datos insertados no son permitidos. Bien, entonces aquí le digo aceptar. Y ya si se fijan, esas celdas, si me coloco aquí fuera, no tengo ninguna información. Si me coloco aquí dentro, sí tengo ya una información. Si coloco un 1, no hay problema. Si coloco un 20, no hay problema. Si coloco un 21, error. Los datos insertados no son permitidos. O sea que yo estoy insertando información en una ventana de Excel emergente que nos permite a nosotros tener mayor información. Si le digo reintentar, me permite editarlo. Si le digo cancelar, toma la posición anterior. Bien, entonces ya habiendo tenido, ya teniendo esto aquí, por ejemplo, ya teniendo esto por acá, por ejemplo, colocado, esta restricción, yo puedo sumar los valores. Por ejemplo, suman estos valores acá con la función suma. Cuestión de que, por ejemplo, si aquí yo pongo 20, ya voy a tener el máximo que son 60. Si trato de poner un valor por encima, en cualquiera de esas celdas no me va a permitir. Y por ende, este control nos ayuda a nosotros a evitar pasarnos del 60, en este caso de las 3 tareas. Lo mismo vamos a hacer para el examen final, pero en esta ocasión vamos a hacerlo aquí en base a entre 1 y 40. Vamos otra vez, menú datos, validación de datos, entre número entero, entre 1 y 40. Entre 1 y 40. Y el mensaje de error va a ser bien. Y le digo aceptar. Y ya podemos ver cómo acá este es en base a 1 y 40 y este es en base a 1 y 20. Bien. Al final utilizamos nuevamente la función suma para sumar el total de tareas más el examen final. Entonces vamos al menú inicio.
Aquí está. Y con la función si vamos a determinar si el valor de acá, la nota final, es mayor o igual a 60. Si es mayor o igual a 60, entonces va a ser aprobado. De lo contrario, va a ser reprobado. Entonces, por acá yo digo igual. Vamos a insertar la función directa acá. Función si. No lo encuentro. Aquí está. Función sí. Aceptar. Me va a pedir una prueba lógica. Quiere decir que el valor que está acá sea mayor o igual a 60. Si es así, mayor o igual a 60, que me muestre aprobado. De lo contrario, que me muestre reprobado. Coloco aquí la celda y no la palabra, pues si hay un cambio acá más adelante de término, hacer el cambio en cada una de las fórmulas, sino que lo hago en el origen de donde estoy aquí invocando la función. Podemos ver aquí dice aprobado ya. Si esto baja, por ejemplo, miren como aquí cambió a reprobado. ¿Por qué? Porque este valor está por debajo de 60. Bien. Entonces vamos a poner esto un poquito más interesante. Aquí yo puedo entonces seleccionar mis celdas y aplicar lo que se llama el formato condicional. Formato condicional, yo puedo decirle, por ejemplo, por acá, una nueva regla que se va a aplicar a las celdas que contengan un valor en específico. Por ejemplo, si aquí el texto específico que contiene es aprobado, en ese escenario se va a colocar, aquí puedo elegir fuentes diferentes, pero en ese escenario va a colocar el relleno de color verde. Bien, no le digo aceptar, nuevamente aceptar, van a notar que se colocó aprobado en verde. Pero también puede insertar una segunda regla, la cual va a tener las mismas características, pero si contiene la palabra falso, perdón, si reprueba. Si reprueba, si ahí dice reprobado, entonces él va a agregar un fondo de color rojo. Entonces, por ejemplo, si hacemos el mismo ejercicio que hicimos ahorita, que reducimos acá esta a 1, se supone que ahora cambió a reprobado y como cambió a reprobado, entonces ya se muestra en rojo. Si vuelve y cambia a mayor de 60, dice aprobado y entonces se torna de color azul. Entonces, ese tipo de funciones es que nosotros, es que yo quiero que ustedes vayan visualizando, que podemos combinar todas esas funciones que nosotros hemos aprendido en el transcurso del básico y el intermedio, y por qué no del avanzado más adelante. Ustedes la pueden combinar y van a sacar un producto mucho más terminado. Bien. En este escenario, solamente hasta el momento hemos insertado la validación de datos, función suma, función si y el formato condicional. Ahora, vamos a agregar el concepto de lo que es la seguridad. Bien, la seguridad. Si se fijan ya aquí, con esto cumplimos con cada uno de los puntos verdes que indicamos anteriormente. Ya lo que vamos a ver de seguridad es un poquito, es un bono adicional. Si ya podemos ir visualizando, estas son las únicas celdas que se van a estar cambiando de valores. ¿Bien? Van a estar cambiando de valores. Y estas celdas, antes de yo aplicar una seguridad, debo desbloquearla. ¿Por qué debo desbloquearla? Porque Excel viene con todas sus celdas bloqueadas. Cuestión de que si se aplica una seguridad en una hoja, eh, esa seguridad no va a permitir que los datos sean modificados, a menos que usted, previo a la aplicación de la seguridad, usted haya desbloqueado las cédulas para que esas políticas de seguridad no surtan efectos sobre ellas. Por ejemplo,
Si a esta celda yo le hago un clic derecho, me voy a las propiedades o el formato de la celda, en el menú que me aparece, que es este que ya les he conocido porque vemos los diferentes tipos, alineación y demás, aquí tenemos la opción de protección. ¿Sí? Si se fijan aquí, la opción de protección dice que la celda está bloqueada. O sea, que una vez yo aplique la función de seguridad, esas celdas no van a poder ser editadas. Y es lo contrario. Yo necesito que acá, que son los datos de entrada, permita introducir los datos, pero con los valores, con el rango de valor establecido. De esa manera yo reduzco significativamente el margen de error de que un digitador esté digitando 5 horas y que cometa la menor cantidad de error posible. Entonces aquí le quito el bloqueo. Vamos a hacerlo también con el examen final que se inserta manualmente esos datos. O sea que si esa persona está destinada para que realice una digitación de datos, no puede, es poco probable que cuando usted sin querer presione una tecla, sea una tecla numérica. Entonces, ya si se fijan, si trato de ver el formato de celda de esta, se van a dar cuenta que ya no está bloqueada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a aplicar la seguridad. En Excel tenemos en el menú archivo, información, la opción de protección del libro. Y tenemos diferentes niveles de protección para el libro. En mi caso, vamos a utilizar primero proteger la hoja actual, la cual controla qué tipos de cambios pueden hacerse, pueden hacer los demás usuarios en la hoja. Aquí él le va a pedir una contraseña. Vamos a trabajar todos con la contraseña 123. Le decimos aceptar. Me pide que la confirme. Y ya yo tengo esa protección colocada. Pueden darse cuenta acá en el menú que cambió de color. ¿Ven? También se pueden dar cuenta en el menú archivo, información, donde nos dice que tiene una protección colocada. Y si trato, por ejemplo, de modificar este contenido, me dice que no se puede. Bien. Mientras que estas que desbloqueé al inicio, ¿se acuerdan? Sí puedo modificarlas sin mayor complejidad. Bien, igual esta, está acá. Esta no, y esta no. Bien, entonces esa es la idea. Esa es la idea, que ustedes puedan ir haciendo cambios y aplicando nuevas medidas de seguridad a sus archivos. Pero ¿qué sucede? Acá podemos ver que no nos permite agregar el formato y ese tipo de cambios. Pero, por ejemplo, aquí yo puedo agregar una hoja, agregar otra hoja o eliminar una hoja. También lo puedo hacer. Bien. En este escenario se le llama lo que es la protección de la estructura del libro. Entonces yo puedo venir acá nuevamente en información y decirle, bueno, mira, ya yo tengo aquí una protección, pero si quiero una protección adicional, voy a utilizar la protección de la estructura del libro. Este evita cambios no deseados en la estructura del libro, como agregar hojas. Entonces, si yo doy un clic acá, me pide una contraseña que no necesariamente debe ser la misma que colocamos en el ejercicio anterior, pero sí le puedo pedir que sea la misma porque cuando ustedes envíen la práctica yo tengo que abrirla y utilizo 1, 2, 3. Bien, entonces ya sí se van a dar cuenta que, por ejemplo, acá no puedo agregar hojas adicionales. Si hago un clic derecho, van a notar que tengo varias funciones acá apagadas, porque precisamente hemos habilitado esa seguridad adicional. Hemos habilitado esa seguridad adicional para que no permita aquí la modificación de la hoja. Por último, en cuanto a protección, aquí tenemos la opción de cifrar con contraseña. Cuando yo cifro con contraseña, puedo, miren aquí donde se van agregando todas las protecciones. Yo puedo cerrar mi libro. Vamos a guardarlo primero, guardarlo como
guardar como XNSX, este que está acá. Guardo por acá. Y si cierro mi archivo y trato de acceder nuevamente, se van a dar cuenta que les va a pedir la contraseña. Parece que no elegí el correcto. A ver. Vamos a ver. Miren aquí donde me pide la contraseña. ¿Sí? 1, 2, 3. Y ahora sí me permite abrir mi archivo y continuar modificando todo lo que tenía pendiente. Líderes, dudas, aclaraciones sobre los puntos vistos el día de hoy. Dudas, aclaraciones. Todo en orden. Entonces, ya saben, vamos a avanzar con las entregas. Tenemos hasta el domingo a la medianoche para realizar las entregas. Por favor, lo que tenían entregas hasta el día de ayer, verificar sus calificaciones. Traten de avanzar. Les veo en la meta a todos. Que tengan una buena semana. Y espero cualquier duda, estamos por acá para apoyar. Pasen buenas. Bye, bye. Ay, maestra, bye.